Apertura Latinoamericana. Vuelve el ciclo de entrevistas de Cadal, conducido por Gabriel Salvia. Ahora en formato podcast. Apertura Latinoamericana. Estamos en un nuevo episodio de Apertura Latinoamericana y hoy tenemos como invitado a Ernesto Firter, diplomático argentino ya retirado, a quien conocí cuando fue designado como embajador de la República Argentina en Cuba, en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri. A partir de allí tuvimos un interesante intercambio y lo noté como una persona muy sensible, pero antes de hablar de su labor en Cuba, que fue su última función antes, su último destino antes de retirarse y jubilarse, me gustaría, para conocer más a este diplomático, hablar con él sobre dos destinos anteriores, de alguna manera relacionados, porque son también en países autocráticos entonces, ¿no? El Chile de Pinochet y la Sudáfrica del apartheid, en ambos casos previo a las transiciones a la democracia. Ernesto, es un placer tenerte aquí. No, lo mismo para mí, Gabriel. Que tengas buenas tardes. Y la verdad que es un gusto, somos amigos. Me acuerdo que me abordaste antes de que yo viajara a Cuba, tomamos un café y ahí nos conocimos. Y de ahí empezó una relación entre los dos y una buena relación mía con Cadal, cuyos objetivos, como sabrás, comparto. Bueno, muchas gracias. Ernesto, contanos primero cómo fue las características de tu trabajo en esa etapa ya final de la dictadura de Pinochet, que es desde cuando Argentina estaba en dictadura, desde el 80 hasta el 87, 88, si no me equivoco, ya desde el 84, ya con Argentina, con el retorno a la democracia. ¿Cómo era tu labor, los relacionamientos, digamos, tanto con el gobierno de Pinochet entonces y después con el de cuando empieza la transición, cuando ya se va viendo la transición? Sí, te cuento. Yo viví varias etapas en Chile. Yo creo que la primera etapa fue trabajar para que se mantenga la paz entre los dos países, que era el trabajo de toda la embajada, era trabajar para eso. Este trabajo se prolonga, yo diría, durante todo el proceso que el cardenal Zamoré actuó como mediador entre los dos países. Después vino la Guerra de Malvinas. Chile tuvo una posición de expectativa y yo diría que la población chilena en gran medida se alegró del resultado negativo para la Argentina en la Guerra de Malvinas. Y en la Argentina, en el año 82, después de la derrota, se inicia un proceso de transición hacia la democracia. Paralelamente, en Chile, en el año 82, 83, se inicia una serie de protestas. Yo creo que es la primera protesta es en el año 82. Ahora no, la verdad que no tengo bien la memoria. Y se produce una protesta que es la primera protesta que la organiza un dirigente sindical del cobre, Rodolfo Seguel, que tiene un resultado que supera lo que había pensado el gobierno que podía pasar y lo que pensó la oposición que podía pasar. Nosotros en esa época comenzamos a tener trato con los dirigentes políticos de los partidos democráticos. Los partidos democráticos los podríamos definir como la Democracia Cristiana, el Partido Radical, y básicamente el Partido Socialista de Ricardo
Lagos, y también había uno que respondía a un tal Núñez, un dirigente político de apellido Núñez, ahora me acuerdo, y después había un cierto dirigente del partido de lo que se consideraba la derecha. En Chile se usa mucho el término izquierda-derecha, que era Germán Riesco. Con todos estos dirigentes nosotros comenzamos una tarea de acercamiento y de apoyo que fue increciendo cuando la Argentina se establece el régimen de Alfonsín. Ahí pasamos a tener el apoyo de numerosos diputados y senadores de todo el espectro político argentino. Ahí viajan, yo me acuerdo que viaja un diputado, creo que falleció, Hugo Piusil, una diputada radical, Marcelo Stubrin viaja, después viajan Manzano, que era dirigente peronista, dos dirigentes mendocinos, Manzano y Bordón viajan, y nosotros, ¿cómo hacíamos? Ayuda presencial a los dirigentes y participamos y los acompañamos en la protesta para que no les pasara nada. Hubo varias protestas contra el presidente Pinochet. Y la Argentina logró establecer un gran vínculo con todos estos dirigentes. Paralelamente, teníamos que tener cuidado, porque también en la Argentina se iba a celebrar el plebiscito para aceptar la mediación papal, que por suerte se logró con éxito y facilitó mucho la relación. 1984, sí. Alfonsín asume en el 83, en diciembre del 83, ¿no es cierto? Entonces, nuestro trabajo era un trabajo, yo creo que un trabajo importante, conducido por el entonces canciller Caputo, de acercamiento a las fuerzas políticas de oposición, apoyo a las fuerzas democráticas, que en esa época veían un principio de una salida, y a su vez mantener cierto orden para que no se desbandara y afectara también el interés argentino de lograr la aprobación del plebiscito. Ahora, eso Ernesto, sí. Ahora, entonces tú me dices que en tu función en Chile, ya desde antes incluso del fin del gobierno militar y más especialmente del gobierno democrático de Alfonsín, nuestra embajada en Chile mantenía vínculos con opositores e incluso los acompañaban a las protestas. ¿Hubo alguna queja por parte del gobierno de la dictadura de Chile? No me acuerdo, pero nosotros tuvimos, es más, digamos, por ahí escapa a mí, yo tenía un rango bajo en la embajada, pero no, nosotros, digamos, lo hacíamos todo con bastante orden. No íbamos a los partidos que propiciaban una salida democrática, que querían elecciones, y la verdad que la fiesta del 25 de mayo iban desde autoridades del gobierno a autoridades opositoras. Yo entablé una amistad personal, esto ya en la época de Alfonsín, pero bastante cercana con varios dirigentes, con Adolfo Saldívar, pobre fallecido, más con su hermano Andrés, Gabriel, ¿cómo se llamaba el presidente de la democracia cristiana? Gabriel Valdés me ayudó en un trabajo que tuve que hacer sobre integración argentina-chilena, era el presidente del Partido Demócrata Cristiano, teníamos una relación cercana con Silva Sima, que era el presidente del Partido Radical. A Ricardo Lagos lo visitamos con el segundo de la embajada, que era el ministro, hoy día embajador Raúl Estrada Oyuela, en la cárcel, cuando fue detenido después del atentado contra Pinochet, creo que fue en el 86 el atentado, nosotros fuimos a visitarlo.
ahí encarcelaron a 3 dirigentes y nosotros, por instrucciones de la Cancillería, fuimos a visitarlo, me acuerdo, a Ricardo Lagos. Me detengo acá, Ernesto, o sea, tú dices, lo fueron a visitar a la cárcel a Ricardo Lagos y no sé si a los otros dirigentes. ¿Cómo fue eso? ¿Pidieron permiso? ¿Fueron directamente permiso y los fuimos a visitar y los pudimos ver? Eso tenía un objetivo, que era que no les pasara nada, ¿no es cierto? El otro era, me acuerdo que era Patricio Ales, que era un dirigente, creo que era Patricio Ales, dirigente comunista, Ricardo Lagos socialista, y la diferencia que tenían es que Ricardo Lagos en la cárcel tenía agua caliente y Patricio Ales no, y se quejaban, ¿no? Pero en una estaban, no te voy a decir cómodos, nadie está cómodo en la cárcel, pero estaban en una situación medianamente tranquila para ellos y para sus familias. Yo creo que la Argentina contribuyó a que hubiera una salida democrática. ¿Querés que te diga una cosa? Yo me acuerdo que en una protesta de las tantas que hubo contra el régimen, terminaron almorzando Patricio Aylwin, que luego sería presidente de Chile, en la embajada argentina, terminaron comiendo con dirigentes. Y después ya fue una relación cercana. Así que después hubo un problema de un avión que viajó con varios dirigentes, creo que a ese no lo dejaron entrar. Pero diríamos, a nivel individual o general, viajaban muchas personas. Yo me acuerdo del diputado Hugo Piusil y varios más haberlos recibido, haber ayudado, organizado viajes de estos dirigentes a la Argentina, y así se entabló una muy buena relación. Ernesto, para cerrar el capítulo de Chile, esto que hacía la Embajada Argentina en Santiago, en Chile, obviamente, bueno, es una relación muy importante, es un país con el cual compartimos una frontera extensa, pero digo, había otras embajadas que hacían algo parecido de reunirse con opositores. Sí, lo hacían los brasileños, los hacían trabajo normal diplomático que sin mayor inconveniente. Y te voy a decir más, lo hacían muchísimo los europeos. Estaban las fundaciones Adenauer que colaboraban con la oposición democrática. Y lo que yo creo que fue importante para Chile, y me extiendo un minuto y después no, cambiamos, es que en Chile en el 80 hubo un plebiscito que se aprobó en la Constitución. Esta Constitución estableció un plebiscito para el año 88, que el plebiscito del 80 aprobó la Constitución y en el 80 era para revisar si seguía el presidente o no un periodo más. Y ahí lo que descubrieron las protestas y la tolerancia fue que la gente, la población, visualizaba una salida. ¿Me entendés? El referéndum del 88 puede ser injusto, puede haber, pero yo creo que lo puedo ganar. No va a haber, lo puedo pelear y va a haber autoridades. Y se produjo, yo ya no estaba en Chile, se produjo el plebiscito y lo ganó la oposición. Y hubo gente que quiso desconocer el resultado, pero digamos, fue imposible de desconocerlo. Y entonces yo creo, y ahí voy a una diferencia que yo veo con Cuba, quizás, y me adelanto al tema, que yo en Cuba no vi en la gente a ver cómo te puedo decir, que en un futuro las cosas podían cambiar. Salvo, digamos, por supuesto que hay dirigentes de oposición que llevan una lucha digna de admiración y de respeto. Pero yo me vine antes yo me vine en el 18, o sea, no llegué a lo que pasó en el 21, o sea que no te puedo hablar de esa época y de lo que puede suceder, pero
Me acuerdo que, no sé, me acuerdo que yo te lo comenté. Yo lo veía cuando me vine en el 18, una movilización intelectual, aunque sea, que a la gente normal, a un nivel general, tuviera en su mente, en su conciencia, la posibilidad de cambiar de régimen. Eso no lo vi en general. Cosa que sí vi en Chile y que también vi en Sudáfrica cuando llegué yo. Bueno, ya me dejás la próxima pregunta y pienso que va a ser más interesante cerrar con Sudáfrica y ahora continuar precisamente con Cuba. Sobre esto último que tú dices, eh, ¿crees que eso se debe básicamente a que Cuba viene de años de tradición autocrática, a diferencia de Chile, que no haya, que la gente no tenga esa condición como para reclamar derechos porque nunca los tuvo? Ya, yo creo que la dictadura de Chile fue terrible. O sea, bajo ningún medio quiero justificar, decir una es más buena que la otra, ni nada por el estilo. Yo creo que la dictadura de Chile, el régimen de la apartheid y el régimen cubano son muy malos. Y no quiero hacer depende a quién le toque, yo creo que para los cubanos el peor por ahí es el de ellos, para los sudafricanos, para la población negra de Sudáfrica fue terrible, y lo que pasó en Chile también fue terrible. O sea, no quiero justificar ni comparar. El tema de Sudáfrica también es que llegó un momento en que el régimen se hizo inviable. Terminaba lo que se llamaba la Guerra Fría en esa época, y el sostener el régimen de la apartheid desde el exterior se hizo inviable para algún país que lo sostenía. Y dentro del propio partido de gobierno se dieron cuenta que debían cambiar y que no podían seguir adelante con el sistema de segregación. Y así fue como, bueno, lo liberan a Mandela, y hay un plebiscito también en el año 92, creo, ahí yo estaba, donde la población blanca es consultada sobre un cambio, sobre la eliminación de ciertas normas del apartheid. Y por supuesto la población blanca vota porque sí, un referéndum totalmente increíble, viste, que solamente una parte de la población vote. Y después vienen las elecciones generales donde gana Mandela, y volvemos ahí al tema. La población negra ahí tenía, la población africana tenía ahí el convencimiento de que iba a cambiar. Entonces ya se notaba en el año 81, yo me acuerdo que lo conocí en un evento social a Mandela, no era presidente todavía, yo no estuve cuando él era presidente, ya no estaba. Viajó el ballet de Harlem, de New York, a actuar en Pretoria o en Johannesburg, no me acuerdo dónde era. Y ahí apareció Mandela, estábamos comiendo como 40 personas en una mesa, lo saludaban, y bueno, asume el hombre y establece un régimen de conciliación, de acercamiento. Hubo una comisión de verdad, que estaba el obispo Desmond Tutu, y digamos, tanto Mandela como Desmond Tutu fueron premio Nobel, lo mismo que de Klerk, que fue el presidente que vio que debía cambiar para el bien de Sudáfrica, yo creo, el convencimiento. Volvemos al tema, ahí yo creo que hubo un convencimiento de la población de que el cambio era posible. Yo quizás te voy a hacer una síntesis por ahí de cómo es la vida de un diplomático general. Nosotros teníamos una embajada de 3 funcionarios, no era una embajada grande. ¿Me estás hablando en dónde? Cuba. Ahora pasé a Cuba. En
Cuba, vas de compras, tenés contacto con la población, pero no tenés, salvo con cierta... por ejemplo, existe el diario histórico de Cuba, del proceso este, es el Granma, ¿no? Y que publica todas las horas del rey. Entonces yo digo, un día, quiero visitarlo, el 25 de mayo fue el director del Granma. Bueno, le digo, che, te quiero ir a visitar. Bueno, tenés que ir a la Cancillería y pedir permiso. Bueno, fui a la Cancillería, bueno, pedí permiso. Quiero ir al puerto de Mariel porque van a haber inversiones. Bueno, ¿cómo hago? Tenés que pedir permiso en la Cancillería, tenés que pedir una nota a la Cancillería que querés ir y nunca me contestaron sobre el puerto de Mariel. Pero sí lo visité al director del Granma, pero son cosas que son normales en cualquier país. Visitar al director de un diario no tenés que pasar por la Cancillería, ver a contratar a ciertas personas para hacer ciertos trabajos, tenés que pasar por una oficina. Bueno, entonces eso hace que el contacto con la población en general y con el movimiento sea muy difícil, y salvo con alguna gente que te ves que no sé, no hay partidos políticos, no hay, hay algunos dirigentes y alguna gente cercana. Además, debo decir, y yo creo convencido que hay muchos, por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con la Cancillería. Yo creo que todos los diplomáticos cubanos son convencidos de su régimen, en su gran mayoría, por lo menos. Bueno, entonces vos hablás con gente que piensa distinto, pero que está quizás convencido. No veo, yo no sé si es por el carácter de isla o por otra cosa, que haya o no había en mi época, ¿no? Creo que ahora ha cambiado a partir de las protestas estas de julio, una toma de conciencia de que podían, general, no me refiero a Cuesta Murú, a los dirigentes, a la hija de Payá, o sea, gente que sí que quiere el cambio, los que están en el exilio, pero en la población así, yo la veo como, la veía como indefensa. No sé, o como, no como indefensa sería una palabra, como resignada quizás. Y Ernesto, en su momento, tú nos estás compartiendo las limitaciones que creo que lo que estás planteando son no normales, ¿no? Para un diplomático de tener las limitaciones para su trabajo en Cuba por el propio gobierno de ese país. Pero tú en su momento le planteaste al canciller argentino de entonces aplicar el principio de reciprocidad en la relación con la oposición, ¿no? ¿Podrías recordarnos cómo surgió esa iniciativa y cómo te fue en tu pedido? No, sí, digamos, recuerdo. No, yo creo que hay, a ver, no fue tan así tampoco. Creo que hay con Cuba hay una relación distinta que con el resto de los países. Cuba tiene una política importante y de peso en organismos internacionales, o por lo menos la tenía, y entonces por ciertos temas que pueden afectar otros temas, y Cuba maneja lo que es el no alineados y tenía una importancia en los votos, hay gente que piensa en no avanzar en algunos temas a fin de, no sé si estoy diciendo claro, por ahí estoy diciendo muy vago, a fin de no afectar otros intereses. Yo creo que hoy en día el poder de Cuba internacional ha disminuido de una manera significativa.
pero digamos, creo que también es legítimo lo que consideran desde otro punto de vista. Yo creo que desde que terminó la Guerra Fría, la importancia estratégica de Cuba ha disminuido y, y como tal, digamos, una isla debe ser tratada de otra manera. Deberíamos nosotros ser más solidarios con la población cubana que vive un régimen que hace 60 años que no cambia. Esa es mi interpretación como argentino y como hombre que cree en los derechos humanos y una serie de cosas. Creo que nuestra posición hacia Cuba debería ser más crítica. Porque además Cuba desde el año 60, digamos, fue el lugar de donde se expandieron muchas revoluciones, muchas insurrecciones en América Latina. Pero bueno. Y con tus colegas latinoamericanos en Cuba, porque siempre cuando uno habla con diplomáticos y plantea pedidos de reconocer a nuestros colegas en Cuba, por ejemplo, esto que tú hiciste en Chile de ir a visitar gente en la prisión, nosotros se lo pedimos ahora a algunas embajadas en La Habana que los visiten o al menos que llamen a su familiar a la casa, ¿no? Ni siquiera que vayan a la casa. Entonces, probablemente pueden hacer eso 4, 5, 6 países europeos, pero nunca hay uno de América Latina que lo haga y mucho menos coordinarse algunos gobiernos, ¿no? Entonces, claro, los europeos dicen, pero si los de América Latina, que es de donde forma parte Cuba, no hacen nada, que quieren que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué hay esta excepcionalidad, esta autocensura para los diplomáticos en general de trabajar en Cuba y yo diría la falta de insensibilidad, ¿no? Porque a uno le resulta extraño que estando en un país como ese, viendo la realidad, estar todo el tiempo mirando para otro lado, habla no muy bien de la condición humana. Coincido. Coincido. Lo que pasa es que hay que ver de qué manera logras un objetivo. Digamos, yo creo que nuestro objetivo es que se respeten ciertos grados de libertades de la población. Después los cubanos que te contestan que en las elecciones ganaron, que las elecciones tienen un sistema de consulta popular cuando salen determinados candidatos, no de consulta popular, de elección, después otro sistema que viene de los obreros, de las mujeres, etcétera, que ellos tienen un sistema democrático casi digno de ejemplo, y eso hace que ellos te digan, miren, esto es así, 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 así son las reglas. Es muy difícil, y después yo creo que hay otros países que tienen miedo, que lo que hace el gobierno cubano, que es actuar con las fuerzas de oposición a determinados regímenes, y tienen miedo de que eso influya. Yo creo que sí, yo creo que hay algunas embajadas cubanas, no voy a decir todas, que intervienen bastante en la política interna de algunos países, cosa que vos no podés hacer en los de ellos. Ahora sí. No sé si te contesto, pero es difícil los latinoamericanos porque dependen también de la ideología del gobierno, ¿no es cierto? Un poco. Hay gobiernos más cercanos, hay gobiernos más lejanos de Cuba. O sea, depende un poco de la ideología de los gobiernos. Pero de los gobiernos latinoamericanos. Pero en este caso concreto, ¿no? Tú dabas el ejemplo de cómo es necesario Cuba como interlocutora ante ciertos temas y también el temor a la represalia, que me imagino hace referencia a un caso
bastante conocido, que es el fin del gobierno de Fernando de la Rúa, que tuvo una posición bastante clara respecto a Cuba y que él mismo, me lo dijo a mí, ¿no? Atribuía que Cuba el gobierno de Cuba tuvo una Mm, participación en desestabilizarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el gobierno de Macri se hablaba, mientras eran muy claros, de manera crítica sobre lo que pasaba en Venezuela, al mismo tiempo hablaban de con Cuba se dialoga, ¿no? Y uno dice, bueno, no se puede entender lo de Venezuela sin Cuba y, y Venezuela es el árbol y Cuba es el bosque, ¿no? Entonces, ¿no es un poco incoherente eh, sí. tener una posición con Venezuela y una posición distinta o equidistante con Cuba? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que volvés a lo que yo creo, volvés a un tema, yo no estoy tan seguro que sea así, pero sí notas una cosa, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Sin, sin negarte lo que vos has dicho. ¿Qué pasa en Venezuela hoy día? Y que yo creo que pasa hace tiempo en Venezuela. En Venezuela hay una oposición movilizada, hay partidos políticos organizados, hay una, digamos, están dadas mucho más las condiciones para un cambio que en Cuba. Eh, Hoy día no creo que quedan pocas dudas que el régimen de Maduro perdió las elecciones. Entonces, hay que ver de qué manera actúas. Ahora sí, yo creo que Cuba es un factor es importantísimo en el desarrollo de la dictadura venezolana. Es el principal sostén. Dame petróleo, yo te doy eh, agentes, etcétera. Bueno, creo que el mismo Maduro se educó en Cuba parte de su vida, ¿no? Estuvo estudiando en Cuba. Así que es, ¿cómo lo puedo decir? Es, es lógico que uno crea que el cambio es más fácil en Venezuela que en Cuba. Ernesto, Ahora, tengo... Sí, sí, no, no. y después, no, lo que te quiero decir, que hay algo que tienen los dos países que para mí es terrible, ¿viste? Bueno, es lo que se ha visto ahora con Venezuela y la verdad que no se ha visto, que yo creo tanto con Cuba, que, que la población que eventualmente puede llevar adelante también las protestas se va del país. O sea, Cuba tiene 3 millones de cubanos que están fuera del país. ¿Te gusta el deporte? ¿A vos, Gabriel? Sí, claro, claro. Bueno, ¿viste lo del triple salto en alto? En Mm. largo, que sean 3 cubanos que representan otros países, eso te da la pauta de lo que es Cuba, digamos, donde el pobre que representó a Cuba salió séptimo, pero digamos que Cuba tiene todo un potencial que se fue afuera. Y ese es el drama del exilio, me parece, ¿no? De la gente obligada a irse de su país, ¿viste? Yo conozco por el trabajo a mucha gente que se ha ido porque se ha casado con un diplomático, se ha casado, y añoran sus países. Bueno, ponete a imaginar el que se tiene que ir por una razón política, dejar todo, abandonar su país, ir a vivir a un país donde no entiende la lengua, donde, no sé, hay, es bien difícil, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido tanto en Cuba como en Venezuela. Y disculpame que me fui del tema, pero el exilio es una cosa terrible. No, la pregunta era sobre un escenario de transición en Cuba, de los países que estuviste. ¿Considerás que cuál de los dos puede ofrecerle más lecciones o experiencias
a Cuba si Chile o Sudáfrica, sobre todo con el tipo de régimen que era el sudafricano, donde uno diría, bueno, cómo esta gente después de la caída de los blancos del apartheid no fueron a matarlos y tuvieron una transición exitosa. Yo lo que creo, te digo, por ahí me equivoco, es que el interés de la población, a ver, yo tengo 71 años, si estuviera en Cuba, no sé si me iría ya a esa edad. O sea, si vos eliminas la población mayor de 70 y la menor de 15 años, te queda una cierta población. Si vos decís eso, hay gente que quiere cambiar el régimen, yo diría sí, pero hay también una mayoría importante de gente en Cuba que lo que quiere hacer es irse de Cuba. Cosa que no ocurría en los otros procesos de transición. En el proceso de transición chileno y en el proceso de transición en Sudáfrica, lo que la gente quería era alcanzar el poder. Acá lo que yo veo, quizás me equivoco, es que la gente, por ahí ya cansada, 60 años son de régimen, más de 60, piensa más en irse que en luchar. Entonces, falta un líder o faltan líderes que convenzan a la gente de la movilización. Ahora, ahí volvés a otro tema. En Cuba te detienen antes de comenzar la protesta, porque saben que vas a protestar. Entonces, no es un camino fácil, no es que yo diga que faltan líderes, pero viste, si vos decís una cosa normal que es en un país, voy a salir a protestar esta noche por, no sé, por tal cosa, bueno, eso en Cuba es imposible. Y después de lo que ocurrió en julio del 21, es más imposible, porque digamos, te detienen antes de cuando estás organizando la cosa, estás por llamar. Entonces, es muy difícil. Yo me acuerdo de otra charla que tuvimos un día visitando a unas personas, y una chica, eran los padres eran de mi edad, había una chica de 30 años que era uno de los hijos. Entonces, le pregunto, ¿qué es lo que vos querés? Yo quiero una tarjeta de crédito para comprar en Amazon. Y me quedé sorprendido, ¿viste? Porque era una gente medianamente comprometida con un cambio, y la hija, ¿viste? Que decís, bueno, quiere un cambio, quiere una tarjeta. Bueno, y eso es la influencia un poco del exilio que está en Estados Unidos. Entonces, mucha gente dice, como lo ve imposible, se va al exilio. Y eso yo creo que ocurrió un poco en Venezuela también, ¿no? Ahora, Ernesto, tú explicas bastante bien la diferencia que hay, ¿no? En Cuba, donde está todo ilegalizado o criminalizado. Claro. No hay posibilidad legal de oposición, no hay posibilidad de elegir libremente a las autoridades, hay un partido único que es bastante, digamos, expreso, ¿no? Bastante claro. Sí. Entonces, esto no demandaría mayor compromiso internacional de las democracias, ¿no? Porque, bueno, esta gente que está peor que todos los otros casos que tú mencionas, en el sentido de peor, quiero decir, en cuanto a expectativa de cambio, ¿no? No requeriría mayor reclamo, sobre todo porque yo, por ejemplo, no sé, digo, ¿quién necesita más? ¿La Unión Europea a Cuba o Cuba a la Unión Europea? Entonces, si necesita más Cuba a la Unión Europea, ¿cómo puede ser que la Unión Europea no le ponga alguna condición mínima, no digo que haga elecciones libres, ¿no? Sino permitir una organización de derechos humanos, permitir un partido político, porque así eso es un poco lo que hace que la gente se quiera ir. Digo, bueno, la verdad que no le importamos a nadie y... No, seguro.
Coincido, la verdad que es un caso, no sé, muy difícil de encuadrar, te digo, es una isla, donde la gente, yo creo que hoy el principal ingreso cubano, afectado el turismo, yo creo que ha decrecido bastante, hay una competencia de otros países de la región, tipo República Dominicana, etcétera. Debe ser, si no es la principal, por ahí la principal es el turismo, puede llegar a ser, ¿cómo se llama? Bueno, son los servicios estos médicos que mandan, y lo otro las remesas que manda la población a su propio, para mantenimiento de su familia y de sus familiares. Pero sí, sería, yo no sé de qué manera, pero de alguna manera habría que ver, porque lo otro que hay es que Cuba sigue operando, o el gobierno de Cuba mantiene de alguna manera ayuda a otras dictaduras, que hay una la venezolana y otra la nicaragüense, que es totalmente. Entonces, sí, yo creo que debería haber un diálogo más firme de los actores democráticos. Lo que pasa es que también la evolución en América Latina de las ideologías, un día tenés un presidente y otro día tenés la otra cara de la moneda, ¿no? Entonces, es muy difícil mantener las políticas en el tiempo. Lo que yo creo que si uno tiene sobre lo que son el respeto a los derechos humanos, creo que hay un consenso generalizado. Entonces, debería haber ciertos límites que se deberían exigir al gobierno de Cuba, como los que tiene que cumplir la Argentina, ¿no? Y como los que tienen que cumplir todas las democracias del mundo. Entonces, debería poder exigírsele, de cierta manera, una que cumpla determinadas condiciones. Gente que está encarcelada sin proceso o con procesos que son muy distintos a los que se dan en regímenes democráticos, etc. Todo eso debería ser eventualmente exigible para Cuba. Bueno, Ernesto, te agradezco mucho. Ha sido un placer dialogar contigo. No sé si me fui por las ramas, pero no, yo también te agradezco. No, la idea era precisamente esto, un diálogo y que se conozca un poco tu experiencia y cómo tu última experiencia diplomática de alguna manera está enlazada con dos misiones anteriores, ¿no? Que tuviste otras más, o fuiste embajador argentino en Panamá, estuviste en el consulado en Turquía, pero me parecía interesante establecer esa línea de un diplomático que cumplió funciones en tres países en contextos autoritarios con distintos tipos de autoritarismos y características políticas. Te agradezco. Yo te digo, para mí es... yo me acuerdo, vuelvo a Chile, yo que no me acuerdo si la canción era la alegría se acerca o ya viene la alegría. Yo lo que creo que a la población cubana, no sé de qué manera, hay que mostrarle que algo mejor va a venir pronto. Eso es y que la gente esté convencida de ello para que se movilice. Porque si no, yo vuelvo a decir, la movilización, que es por ahí lo que quieren estos regímenes, que se vayan los que están en desacuerdo. Y lo que tenemos que evitar es eso, ¿viste? Que la gente, por razones ideológicas, políticas y económicas, se vean obligados a abandonar un país que es rico y que podría tener una calidad de vida muy superior a la que tiene hoy día. De nuevo, Ernesto, muchas gracias. No, un abrazo. Y nos encontramos en el próximo episodio de Apertura Latinoamericana. Hoy estuvimos con Ernesto Firter, ex diplomático argentino. Apertura Latinoamericana. Vuelve el ciclo de entrevistas de Cadal, conducido por Gabriel Salvia. Ahora en formato podcast. Apertura Latinoamericana.